Hola, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro Bcast Abra Palabra. Mi nombre es Sara Giraldo Bernal y el día de hoy me encuentro con un intérprete musical muy talentoso, multifacético y que nos ha representado en Caldas y en Colombia a mucho orgullo en nombre de Manizales. Él es Juan Esteban Izaza. ¿Cómo estás, Juan? Hola Sara, muy bien. Pues muchas gracias primero por invitarme y he estado muy bien, moviéndome mucho, con muchos proyectos, enfocado en lo mío, pues que es la música y el arte definitivamente. Qué bueno, Juan, de eso es lo que vamos a hablar en la entrevista, de ti, de tu vida, de tu carrera musical, porque las personas que nos están viendo quieren saber un poco más sobre ti. Así que bueno, para empezar, cuéntame quién es Juan Izaza aparte de la música. Bueno, Juan Esteban es algo que no me había preguntado hace tiempo, pero yo creo que es una persona muy sensible, sobre todo con las artes, ¿cierto? Con las humanidades, que es a lo que me dedico. Una persona extrovertida, una persona que trata de ser siempre muy auténtica, y yo creo que esa autenticidad es lo que hace que Juan Esteban en cualquier lugar o en cualquier momento se haga notar como artista, sí, que es también muy importante, esa autenticidad que acompaña el trabajo y la profesión de ser artista. Entiendo, Juan. Y ahora sí, ¿cómo empezaste en este mundo del arte, ya que mencionas que es algo que va arraigado a ti? ¿Cómo empezaste en el mundo musical y del arte? Bueno, para empezar, lo que dio existencia a mi vida fue efectivamente la música. Yo vengo de una familia muy musical y bueno, muy artística por parte y parte, por el lado materno. Pues mis tíos, mis primos les encanta el humor, la actuación, el baile. Y por la parte de mi papá tengo pues familiares que pintan, que dibujan, que son decoradores. Entonces por lado y lado tengo como ya esa vena artística. Y digo que nací gracias al arte y a la música porque mis papás se conocieron en un coro de acá de la ciudad de Manizales, que es la Coral Brahms de Manizales. Entonces ellos se conocieron ahí y pues ahí nací yo. Entonces digamos que desde que mi mamá estaba gestando, yo ya tenía como esa música, ¿cierto? Alrededor, ella estando en el coro junto con mi papá. Me colocaban incluso música en unos audífonos en la barriguita de mi mamá. Entonces digamos que ya desde muy pequeño tenía esos estímulos musicales, y eso me hizo mucho más sensible. Y yo me acuerdo que desde muy niño, por ahí los 5, 3 años, siempre me gustaba como repetir las melodías o lo que escuchaba y como que agudizaba mucho el oído, que es muy importante en la musicalidad. Y todo como que todo lo auditivo me llamaba mucho la atención, las canciones, los sonidos de la naturaleza, de la calle, cómo cantaba mi tío, cómo cantaba mi mamá, la música que escuchaba mi mamá, porque mi mamá tenía la costumbre de que cuando dormíamos o cuando se levantaba para ir a trabajar, ponía música de Mercedes Sosa o ponía música clásica o música colombiana. Entonces, como que mi oído se fue eh, Como llenando. interiorizando ¿Cómo? eso, como Sí, interiorizando interiorizando la música. y se fue fortaleciendo. Ok. Entonces me volví muy creativo. Eso dio pie para ser muy creativo, muy curioso, ser muy analítico con todo. Soy una persona muy visual, muy auditiva, muy sensible como con todo lo espacial, con todo lo que sucede. Y yo creo que es gracias a eso. Y pues digamos que musicalmente todo lo que he hecho eh, desde que mi vida cambió, porque yo nací aquí en Manizales, pero luego me fui para Risaralda, que es un municipio de Risaralda, y allá fue como que mi mamá me dijo, bueno, ¿quieres estudiar algo de música? Porque me veía obviamente las aptitudes para la música, y yo le dije, pues sí. Entonces empecé en la escuela, en la Casa de la Cultura. Desde muy Empecé, pequeño. sí, desde muy pequeño. Yo dije, bueno, está bien, y empecé con piano. Y sacaba las melodías a oído, era como muy hábil en el piano, ta, ta, ta. Ya luego decidí meterme a la escuela de música del municipio, que ya no tenía que ver con la Casa de la Cultura. Y ahí ya empecé mi proceso pues musical, en semillero musical, donde nos enseñaban pues las notas musicales, la flauta, percusiones básicas, mucha audición, mucho entrenamiento. Y ahí en el colegio pues toda mi vida, desde que estuve en APIA,
estudié pues en la banda, en el coro, allá en la escuela de música, y ya luego aquí en la universidad decidí estudiar música y pues hasta el son de hoy, aquí estoy. O sea que tu familia es de allá, pero tú vives acá solo o No, cómo mi es. familia es de acá, yo nací acá, todos somos de acá, pero me crié muchos años en Apía, Risaralda. Y yo Entiendo. pues retorné aquí por la universidad y, y Manizales pues siempre ha sido mi segundo hogar, igual que Apía. Yo mantenía pues aquí, allá. Entonces tengo mi corazón partido en dos, en Apía y en Manizales, pero claro que también soy más caldense ¿Qué que, otra que un cosa? sombrero aguadeño. Bueno, Juan, y me mencionaste que en tu familia hay como muchas facetas del arte. ¿A ti cuál es la que más te interesa o tienes amor por varias? Cuéntame cómo es esto. Bueno, pues claramente el canto, ¿cierto? Pero hay otra de las facetas artísticas y es el baile. Amo Ok. el baile con mi vida, o sea, los que me conocen saben que yo soy una... no, yo me muevo por todo, yo me bailo todo, absolutamente todo, porque en mi familia les gusta mucho bailar, sobre todo en mi familia materna, porque mi abuelo era bailarín de tango y de Ok. milonga en sus tiempos y como que mis tíos y mis tías heredaron esa baile y como esa motricidad tan buena para bailar y son muy buenos bailarines. Todos en mi casa son muy buenos bailarines, a excepción de mis primos. Algunos primos, mentiras, no todos, porque tengo otras primas que bailan incluso tango también. Ok. Pero me gusta mucho el baile y eso se lo heredé a mi familia porque somos muy bailarines y fiesteros también. Ok, o cualquier tipo de baile o lo que dices Sí, el realmente tango, me el gusta bolero. todo tipo de baile. Un tiempo cuando estuve en pandemia en Apía, estuve como en la Casa de la Cultura haciendo baile folclórico. Amo el baile folclórico. También por mi cuenta desde muy niño he hecho como baile urbano, pero empírico. Ok. Y por ejemplo, en este momento en la universidad estoy en danza latina. Entonces, no, siempre me ha encantado el baile. Además, un complemento para mí y como yo veo el arte, ¿cierto? Porque yo pienso que el artista, y más en el caso mío, que soy como que me voy más por la corriente académica, pienso que es un complemento que uno puede aplicar y que puede enseñar también. Amo el teatro musical y pues el teatro musical, y lo mismo que la ópera, es bailar, actuar y cantar. Entonces es un complemento súper grande. Eso te iba a preguntar. Me mencionas que el baile y el canto es como tu fuerte. ¿Has logrado combinar, no sé, en shows o, no sé, musicales, esas dos aptitudes? Sí, sí, claro que sí. Desde muy niño tuve la fortuna de que la escuela de música en la que estaba en Apia tenía un proceso muy bueno, muy bueno. Uno de los procesos que estuvo como los más top en Risaralda. Y hacíamos muchos montajes que eran escénico musicales. Y teníamos que bailar, teníamos que actuar, teníamos que cantar. Entonces eso como que me ayudó a desarrollar esa parte eh, integral. De hecho había un grupo donde le decíamos artistas integrales sí, como ensamble o grupo de artistas integrales. Entonces éramos ciertos estudiantes destacados de la escuela de música que nos dedicábamos a hacer montajes con baile, con escena y pues obviamente cantando con algunas obras de los maestros que nos educaban y todo esto, o de otras obras, hicimos cantatas, hicimos óperas criollas, y cuando vine acá a Manizales también con el taller de ópera, estuve en un montaje en 1819 con el taller de ópera, después fui protagonista de un musical tipo Broadway que se titula Hombres de Honor, era una historia como de lo que pasaba en la época de los años 20 o entre los años 20 y los años 60 con este tema de los gangsters en Estados Unidos y yo era el personaje Don Carlo, entonces me tocaba ser un italiano en Estados Unidos malo y ahí me tocó bailar jazz, me tocó actuar, bailar, o sea, hacer de todo y ser malo, yo bien chistoso y Bien dulce. no, también tengo mis momentos fuertes, pero no era muy común para mí como los personajes así fuertes, bravos, no, pero fue un reto muy bueno y me ayudó a desarrollar otras cosas. Entiendo. ¿Y tú recuerdas alguno en específico que te haya marcado, que tú digas, la verdad, en este musical, en este toque, en esta presentación, tuve un antes, un después, me marcó bien o mal? Sí, definitivamente fue la primera vez que hice un drama musical que se llama El ocaso de un pueblo.
de mi maestro Carlos Fernando López Naranjo de Apía, de Risaralda, en la música, y Francisco López Naranjo, el hermano, que es un poeta muy reconocido en Risaralda y pues ha ganado varios premios a nivel pues local, nacional, regional, de todo. Y el ocaso de un pueblo habla de la tribu de los Apías, ¿sí? O de los Sapias, ¿sí? Y de lo que pasó cuando llegó Jorge Robledo a estas tierras caldenses y risaraldenses, o lo que era antes el Gran Caldas, ¿cierto? Y cuenta como una historia, una leyenda de que cuando Jorge Robledo llegó al Cerro del Tatamá, que es de la cordillera occidental, que lo tenemos ahí frente a Pía, incluso desde acá de Manizales se ve, y era como que había una tribu que era como acechada por este conquistador Jorge Robledo, y cuenta todas esas crónicas. Eso se hizo una investigación impresionante y eso fue una obra impresionante, es una obra hermosa, 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 y a mí me marcó mucho porque la primera vez que yo hice esta obra fue un montaje gigante, o sea, con bailarines folclóricos, con coristas, con solistas, con banda, o sea, era un montaje completo. Y me marcó mucho porque yo hacía parte del coro y yo era un niño chiquitico, chiquitico, y yo como que sentía cada nota, cada música, y, y desde esa presentación, desde esa muestra que hicimos esa vez en el Coliseo del municipio de Ayapía, yo creo que a mí me cambió la vida para muchas cosas. O sea, mi cabeza como que empezó a cambiar y a ser mucho más sensible, con la música que escuchaba, con el paisaje, porque pues Apía está lleno de café, y como que me empecé a empelicular mucho más. Y años más adelante, cuando ya crecí, tuve la fortuna de ser el chamán o el protagonista principal de esa obra. Y pues obviamente ya lo tenía muy interiorizado, y yo creo que es una obra que todos los apianos conocemos, y que todos los que pasamos por la Escuela de Música en Apía la reconocemos porque nos contribuyó mucho personalmente, musicalmente, incluso compañeros de Apía que han estudiado aquí en Caldas y que ahora son compositores y que son músicos. Yo siento que esa obra nos ha dado muchas herramientas para lo que somos hoy en día, porque pues acá también tengo compañeros que han tenido un reconocimiento muy grande aquí en Caldas y que vinieron de Apía gracias como a ese proceso. Entonces sí, esa obra me marcó definitivamente. Entiendo, Juan, súper interesante. Sí, sí. ¿Y hay alguna plataforma en la que la podamos ver, de pronto videos, o es netamente teatral? Sí, es muy teatral. Hay unas versiones en YouTube, se llama El ocaso de un pueblo. Se han hecho muchas versiones porque es una obra, pues, digamos, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que se hizo, creo que fue en el 85, en 1985. Se hizo en Antioquia, se hizo en España. De hecho, una de las primeras bandas que viajó a España de Colombia creo que fue la de Apía, y mostraron pues esta obra, y fue pues un poco dramática, pues obviamente para los españoles, porque iban contando la historia de cómo un colonizador acechó una tribu de aborigen pues colombiana y todo esto, pero a la gente allá le encantó. Se ha hecho en Risaralda, pues obviamente, se ha hecho en varias partes de Colombia y creo que se llevó a España. Y hay algunas versiones que están en YouTube, muy antiguas, pero las hay. Y creo que hay unos videos. Ah, sí, se ve una versión donde estoy yo. Ok, ¿Dónde ¿cómo se estoy llama? yo? ¿Cómo la podemos encontrar? ¿O en dónde? Lo pueden buscar en YouTube como El ocaso de un pueblo, tragedia indigenista. Y hay muchas versiones. Y la última que se hizo, estoy yo. Y ahí estaba en el colegio. Tenía como 16 años y yo eres que el chamán. Pero me lo disfruté. Esa versión sí fue un poquito más pequeña porque digamos que en ese momento pues como que se hizo una reducción de todo. Han habido pues obviamente versiones mucho más grandes. En Pereira se han hecho las versiones más grandes. Pero esta versión que hicimos en Apía, que fue la última que se hizo y que hice yo, fue como un poquito más reducida, un coro más pequeño, una banda más pequeña, con artistas más pequeños. Los bailarines éramos nosotros mismos, o sea, no había un elenco grande de bailarines, sino que éramos nosotros mismos, pero en YouTube la pueden encontrar. Entiendo, no, súper chévere, Juan, súper chévere. Bueno, antes de continuar con más historias de Juan, que nos cuente un poquito más sobre su recorrido, sobre todo lo que ha logrado con su carrera musical, con su talento, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos, así que estén pendientes.
Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la Universidad de Manizales. Cada persona, desde su forma de concebir el mundo, contempla las diferentes formas de ser feliz. Vivir tranquilo. Y aportar a la paz. Yo aporto la paz desde la buena convivencia. Generando ambientes de conciliación. Respetando las ideas de los demás. teniendo buena comunicación. Estamos aquí de nuevo en nuestro Vicas Abra Palabra con Juan Esteban Izaza, un intérprete musical y cantante lírico de la ciudad de Manizales. Ahora vamos a hablar un poco más sobre tu trayectoria, sobre los concursos en los que nos has representado, en los que has ganado, porque son un montón, cómo nos has representado, además pues de lo que te dedicas actualmente. Así que empecemos por un reality show en el que estuviste, que se llama La Voz Kids. Así que bueno, cuéntanos cómo fue esta experiencia. Bueno, esta experiencia fue muy enriquecedora para mí. Yo tenía 12 años en este reality. Fue la primera vez que se hizo el reality de La Voz Kids en Colombia, la primera temporada. De ahí, digamos que yo estaba representando a Caldas y a Risaralda, porque representaba a Manizales y a Pía. Aquí en Caldas estábamos Juanse, Diana y yo, solamente nosotros tres. Y de Risaralda estábamos una chica de la Celia y yo. Fue un poquito controversial porque obviamente uno pasa todo un día o varios días de grabación y muestran ciertos pedacitos. Entonces fue muy confuso para la gente de acá de Manizales y para la gente de Apía, porque en la audición a ciegas decía como que era de Manizales y luego en las batallas como de Apía. Entonces como que me empezaron a hacer reclamo, pero venga, ¿cómo así? ¿Usted es de Manizales o es de Apía? Y yo, tranquilos, soy de los dos lados. sino que pues obviamente ellos van editando y cierto, pero eso uno graba todo el día. Claro. Obviamente uno cuenta su historia y todo eso, pero bueno, eso me pareció como muy charro. Y esta experiencia pues me dio a entender muchas cosas y a elegir, porque siempre he pensado que el mundo de la música, o en el caso mío, como artista tú puedes elegir dos vertientes de la música. Okay. O la parte comercial o la parte académica. Y gracias a La Voz Kids yo dije, esto es algo que es una experiencia muy enriquecedora, muy chévere, pero definitivamente siento más pasión por la música académica, porque fue con lo que me eduqué y con lo que me crié, con la música de orquesta, con la ópera, era lo que me llenaba mucho más. En cambio, digamos que la música comercial, que era más lo que buscaba el reality, buscaba más un performance, un artista con cierta forma de ser, con cierta forma de actuar, y es mucho lo que busca mucho la industria, ¿cierto? ¿No? Vamos a ser realistas. No quiere decir de que yo no haga música comercial, obvio que hago música comercial, me encanta el pop en inglés, me encanta las baladas, el gospel, he tenido muchas ganas de ir incluso a otro nivel, pero la pasión que siento por lo académico, por la enseñanza, por la música antigua, por el estudio de la misma música, del canto, la ciencia de la voz, es algo que me llena, o sea, que me llena demasiado, cosa que de pronto no hace tanto el lado comercial. Digamos que en el caso de la industria hoy en día musical y comercial es un poco más difícil porque compites contra muchas personas y también contra géneros, porque si tú te fijas hay géneros que son los que están llevando más las riendas, como pues en el caso de Colombia la música de banda, el vallenato, el reggaetón. Bueno, tenemos a Karol G que está metiéndole de todo a sus álbumes, me parece espectacular. Sí.
pero sí como que se aferran mucho más a ciertos géneros. Entonces, por ejemplo, si yo fuera comercial, yo me iría más por la balada, pero no pegaría tanto, porque fue un género que fue un boom en los 80, en los 70. Hoy en día ya está más en boom el reggaetón, la banda, el pop, el vallenato, la música quizás ranchera. Entonces, digamos que no es como mi fuerte. Entonces, más bien decidí por quedarme en el mundo académico. Sin embargo, La Voz Kids me permitió conocer artistas impresionantes, gente que hoy en día está llevando su carrera pues artística súper lejos. Conocí a muchas personas, me reí mucho, una experiencia muy chévere, la verdad. Conocí obviamente famosos, Andrés Cepeda, Cani García, Shayla Durca, La Pipe Bueno, a Maluma. Entonces fue una experiencia muy linda, la verdad. ¿Y puedes decir que este reality te trajo más contactos, como más expansión en el mundo musical, o lo que estás logrando actualmente es más que todo como por méritos tuyos? Sí, yo siento que el reconocimiento y el trabajo que tengo es por los méritos míos. Sin embargo, no quiere decir de que no hayan habido terceros que hayan influenciado. Siempre hay terceros que le están ayudando a uno en todo momento. No siento que La Voz Kids me haya dado como un golpe ahí de fama, no. Realmente no, y más porque cuando yo salí de La Voz Kids me empezó a cambiar la voz. Entonces yo paré de cantar. Claro. Entonces, entraste en esa faceta. claro, entonces a mí me empezaron a salir un poco de contratos con gente conocida y con programas o con cosas conocidas. Y yo dije no, porque siempre supe, y mi mamá, gracias, mami, fue muy consciente de que cuando a mí me empezaba a cambiar la voz yo tenía que parar, porque pues la idea era conservar mi voz, y eso fue lo que hice. Pero pues digamos que sí, claro que en el momento sí tuve reconocimiento. Yo salía a la calle, ay, usted estuvo en La Voz Kids, me pedían fotos, pero pues duró un tiempito. ¿Te gustaba eso? ¿O no es como el lado artístico? Sí, obviamente me gustaba y era chévere, pero yo también obviamente sigo artistas del mundo comercial. Y veo que es un estilo de vida que quizás no me, como mencionaba ahorita, no es que me llene tanto. Entiendo. Porque es un estilo de vida fuerte, pesado. Sí, tú tienes que también cumplir también con las expectativas de un público y de una masa que te sigue, ¿sí? De una industria. Y pues es algo que desgasta y que hay muchos artistas que les encanta, como hay otros que no. No digo que no me guste, pero sí me apasiona mucho más la parte académica, enseñar, investigar la música, como decía ahorita, la ciencia de la voz, la ciencia de la música, de las artes, del artista integral. O sea, no ser como un cantante que simplemente canta, por ejemplo, pop y ya, y se quedó con eso y se quedó en ese género, entonces se convirtió en un artista pop impresionante. No, o sea, a mí me gusta absolutamente todo, la ópera, el teatro musical, la balada, los géneros americanos, los géneros europeos, otros géneros incluso como que tienen que ver con la tradición de otros. Entonces yo soy feliz viendo, por ejemplo, las culturas hindús cuando cantan esa música. O sea, yo me voy más como por esa parte académica, sí, como de la investigación y de la ciencia de la música. Ahora que dices que te vas por la parte académica, tú estás estudiando licenciatura en música y también maestro en música. Ajá. Cuéntanos un poco sobre tus estudios. Bueno, estoy ya terminando mi carrera de maestro. Ya este semestre me gradúo, con énfasis en canto lírico. El semestre pasado hice un recital de canto lírico que impactó mucho, porque fue un recital un recital muy diferente, porque yo quise mezclar una estética que no es muy común en la ópera y en la música clásica, con esa música que es pues música antigua. Entonces la fui transicionando por épocas: barroco, clasicismo, romanticismo y contemporáneo, pero con una estética de ahora, con un compañero, en colaboración de un compañero que es diseñador impresionante de acá de la ciudad de Manizales, que se llama Steven Omar Caciquis. Y es una estética un poco, no es como una estética fácil de procesar. O sea, entonces yo dije, quiero esta estética, algo diferente, y la gente quedó como, o sea, qué cosa tan impresionante. O sea, yo no sabía que la ópera o la música clásica se podía hacer de esa manera.
Y en licenciatura, pues que va más hacia lo pedagógico, pues ahí estoy también casi que terminando. Esa sí está mucho más atrás porque la empecé después. Realmente yo empecé fue en oboe, porque yo también soy oboísta y también me muevo mucho en las orquestas y en las bandas. O sea, no solamente soy cantante, también soy instrumentista. Entonces, empecé licenciatura en oboe, pero luego decidí quedarme en las dos en canto. Entonces, me cambié de oboe para canto en licenciatura y quedé en maestro y en licenciatura estudiando canto. Entiendo, Juan. Y ahora yo quiero que me hables un poco sobre el premio que recibiste llamado Jaime Llano González. Ese fue con tu ensamble, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre esto. Con mi ensamble Tatama. Bueno, hace años, hace unos 3 años más o menos, venimos formando un grupo que es un ensamble que amo con todo mi corazón porque son 4 personas que los llevo en mi corazón, que son Laura en la flauta, Sebastián Valdivieso, que es un músico, compositor impresionante de Colombia y del mundo, y es una cosa impresionante, me ha enseñado mucho. Y cuando Valdi se fue, porque él se tuvo que ir para Barcelona, pues ingresó Nicolás Galeano, que es un requintista y guitarrista también muy conocido acá en la ciudad. Y con ellos conformamos ese ensamble Tatama y con ellos me empecé a mover en los concursos de música andina colombiana, obviamente representando aquí al departamento, y fuimos por varios concursos, Cotrafa, Mono Núñez, el Festival del Pasillo, obtuvimos primer puesto inédito, primer puesto mejor solista vocal, y obtuvimos el Gran Premio Jaime Llano González, creo que fue en el 2023, hace 2 años creo que fue, en Antioquia, pero fue muy chistoso porque nos pasó de todo en el escenario. Ay, cuéntanos qué nos pasó. Resulta que, a ver, nosotros íbamos súper bien preparados. Yo creo que fue la vez que más preparados nos sentíamos en un concurso. Entiendo. Pero en la final nos pasó de todo porque el sonido empezó a fallar. Cuando se organizó el sonido, y entonces yo estaba cantando y la gente decía como pare, pare, pare. Entonces yo paré, me quedé un rato, como 3 minutos, que para mí fueron 1 hora, Eternos. 10 días, un mes. Luego empezamos otra vez a tocar y al guitarrista se le cayó la correa de la guitarra y quedó con la guitarra en el aire y no fue capaz de seguir tocando. Nos toca parar por segunda vez y en la tercera vez, no me acuerdo qué fue lo que pasó, nos tocó volver, o sea, paramos 3 veces. Ay, no puede ser. Paramos 3 veces, yo traté de darla toda, o sea, yo no me aburrí, yo no me puse mal, yo dije, voy a mantener la alegría, mi compostura aquí, canté, la gente se paró y bravo, 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 pero no salimos mal, salimos así como no, ya, hasta aquí llegamos, la verdad. Aquí no fue, nos sentimos re mal pues por todo lo que pasó, nos tocó empezar 3 veces la canción. Cuando ya empezaron a dar pues como el veredicto, que mejor solista vocal, Juan Esteban Izaza. Cuando, bueno, Gran Premio Jaime Llano, entonces unos amigos dicen que eso se lo va a llevar usted, y yo, oiga, eso se lo va a llevar tal grupo, es que obviamente no se lo llevan ellos porque ellos quedaron de segundos, eso se lo lleva siempre un primer puesto de cada categoría, o de solista vocal, o de duetos, o de tríos, o de ensambles, pero no habían. ¿Y tú ya habías quedado de solista? Sí, yo ya había quedado de solista, cuando dice que Juan Esteban Izaza, y yo, ¿qué? No, yo no creía, nosotros que no lo podíamos creer. Y pues digamos que en el mundo de la música andina colombiana, Antioquia Le Canta Colombia es uno de los festivales que ha sido muy reconocido, igual que Cotrafa, que Mono Núñez. Entonces fue una sorpresa muy, muy, muy grande y pues obviamente este premiazo nos lo llevamos con toda la felicidad y era un premio pues que igual yo quería tener desde niño, porque son concursos que uno desde niño anhela estar y tener un gran premio es como que, eso ya dice mucho y habla del trabajo también, porque es un trabajo también, nosotros pensamos mucho, bueno, cómo nos vamos a vestir, qué repertorio vamos a llevar, cómo mejoramos los arreglos, cómo mejoramos las versiones, porque no es solamente como ir, cantar y ya, no, o sea, también darle tu propio toque, y eso es muy importante en los festivales, porque las canciones igualmente se van repitiendo y es un repertorio conocido, pero una súper experiencia. Ay, no, Juan, la verdad es que sí es una
súper experiencia, súper interesante, súper graciosa también, pero también muy enriquecedora, porque mira que al final, después de todos esos obstáculos, después de todas esas fallas que no fueron por culpa de ustedes, pues recibieron ese gran premio que bien merecido. Tienes un talento increíble. Muchas gracias. Además, ahí está el resultado de tu esfuerzo, del esfuerzo de tus compañeros. Lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. Queríamos hablar muchísimo más sobre tus logros, sobre, bueno, todo lo que has conseguido, pero eso lo haremos después en otro capítulo. Muchas gracias a ti por venir, por prestarnos este espacio de tu tiempo, por compartirnos sobre tu vida, sobre todo lo que has conseguido con tu carrera artística, con tu talento, y gracias a las personas también que nos están viendo. Esperamos que estén muy pendientes del próximo Bcast Abra Palabra. Es un placer estar con ustedes y que estén muy bien.